Buen día, esta es la entrevista de la aspirante con folio 004 para ocupar la titularidad de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Buen día. En este primer momento tiene usted hasta 15 minutos ininterrumpidos para presentar su plan de trabajo. Por favor, adelante. Tengan todos muy buenos días. Buen día. Estimados miembros del Comité de Participación Ciudadana, bueno, pues el día de hoy vengo ante ustedes a exponer un poco de lo que se escribió justamente en el plan de trabajo, pero sobre todo también vengo a desarrollarlo de manera un poco más amplia, porque de repente, tanto en cuartillas como en líneas, queda corto o no logramos expresar lo que queremos decir. Bajo ese argumento, bueno, pues les comento que desde mi punto de vista la corrupción ha sido siempre un fenómeno complejo y con diversas aristas que no relaciona únicamente al Estado ni a la función pública, sino que también afecta a otros ámbitos de la vida social y en México es una amenaza a su desarrollo económico y a su momento democrático. Por lo tanto, es necesario que los ciudadanos y nosotros también desde la trinchera de la Secretaría busquemos prevenirla, detectarla y sancionarla. Al ser un problema multicausal, es importante identificar los actos de impunidad, arbitrariedad, abuso, incluso de distorsión al momento de llevar a cabo algunos trámites y algunos programas, algunas acciones de los programas públicos. Por lo tanto, es importante reconocer las variables por las cuales no se genera ese involucramiento social por parte de cada uno de los ciudadanos. Es a partir de lo anterior que observo que mi perfil abonaría al abatimiento de la corrupción desde la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción a partir de mi desempeño como docente investigador por 16 años en el Programa Educativo de Ciencias Políticas y Administración Pública. Es importante mencionar que también he impartido clases en otros planes de estudios en la misma universidad y que mi interés siempre ha sido formar alumnos con una conciencia social y con una visión ética. Por lo tanto, puedo enfatizar que además de mis labores de investigación, estuve al frente de la Jefatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en el periodo de 2017 al 2020, en el cual que me ha permitido esta actividad desarrollar, fortalecer y explotar aún más mis habilidades en coordinación, diálogo y consenso, que también he podido poner en práctica en otras actividades y designaciones, como por ejemplo la Contraloría Social en el programa de mejoramiento al profesorado, o que incluso me ha permitido participar como evaluador en programas educativos a partir de invitaciones por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior. He sido integrante en diferentes foros como el técnico en el examen EGEL-CIPAP por Ceneval, en donde hemos tenido la oportunidad de consensar, dialogar y proponer diferentes acciones para los planes de estudio de ciencia política a partir de generar consenso en un examen de egreso. Eso también me ha permitido que posteriormente dentro de la universidad realice el cargo de enlace institucional para evaluar programas públicos. En este momento y desde hace 2019 hemos tenido la oportunidad de coordinar a un grupo de profesores de la Universidad Autónoma al momento de querer realizar una evaluación en los 11 municipios a partir de la metodología de desempeño municipal establecido por el Instituto de Federalismo y Desarrollo Municipal. Si bien la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción es un organismo descentralizado, no sectoralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, en donde al secretario le corresponde ejercer la dirección de la Secretaría y trabajar de forma articulada y coordinada con el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva. Observo que con su apoyo y con mi persona tendríamos habilidad de generar acuerdos, diálogos, y también tendríamos la capacidad de generar acuerdos al exterior con los actores políticos y los ejecutores para obtener resultados en el combate a la corrupción.
La Secretaría Ejecutiva, haciendo justamente un balance que ha tenido a partir de su inicio y ahora 5 años de trabajo, podemos identificar una institución fuerte que denota una gran coordinación y trabajo entre el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana y su Comisión Ejecutiva, que le permite ser un referente nacional a partir de uno de los instrumentos más importantes que se tiene, la política estatal anticorrupción. Es importante mencionar sus buenas prácticas por los cuales ha sido reconocido por México Evalúa, Transparencia Mexicana, la Embajada Británica, así como su implementación de la plataforma digital S1, S2, S3 y su actual pilotaje de la S6. Ha sido un referente nacional a partir de que este mismo método y esta misma técnica y además de esta iniciativa ha sido replicada por 2 entidades federativas. Esto y otros ejemplos son la coordinación del Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva, entre otras las actividades que han realizado para poder justamente realizar al menos 98 recomendaciones no vinculantes con el objetivo de mejorar procedimientos y sobre todo de mejorar normas. Quiero reconocer también que es a partir de ahí cuando nace mi inquietud de valorar mi posición y ver qué es lo que puedo aportar. Y por lo tanto, quiero reconocer que el punto nodal, después de haber realizado un análisis situacional de la SEA, es básicamente mi capacidad para poder acercar a la ciudadanía con respecto a lo que se realiza por parte de esta Secretaría. Quizás lo que podamos obtener en este momento sea un elemento muy pequeño si lo vemos con el gran monstruo que tenemos en este momento. Sin embargo, lo que necesitamos en este justo instante es que la ciudadanía sepa qué es lo que estamos realizando. A partir de generar insumos, que eso es lo que se realiza desde ahora, insumos para la toma de decisiones. Y también eso permitirá replantear algunas estrategias desde la SEA y desde los tomadores de decisiones. Es de gran relevancia fortalecer y dar a conocer a la sociedad a partir de que la sociedad sepa que tiene un foro de expresión de las necesidades a partir del Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva, donde podrán dar a conocer sus necesidades y sus prioridades. Quizás la plataforma digital es el reto más grande por el deseo y necesidad de implementar sus 6 sistemas. Reconozco que en este momento nos encontramos con gran resistencia, pero podemos trabajar en sensibilizar, promover y también ver a la plataforma como una herramienta indispensable para la toma de decisión, ya que en este momento, bueno, pues solamente podemos voltear a ver a la plataforma como un lugar donde se están anexando datos y que todavía no podemos ver hacia dónde vamos ni qué resultados puede generar. Termino con un punto nodal de mi intervención y propuesta del plan de trabajo. Mi propuesta entonces es el acercamiento a la sociedad civil de forma incluyente, garantizando todos los derechos humanos y con perspectiva de género, que permitan crear nuevas alianzas con autoridades educativas en sus diferentes niveles, en donde se generen proyectos de sensibilización y conocimiento sobre el tema de corrupción, así como la oportunidad que tenemos de combatir juntos, Comité de Participación Ciudadana, Comisión Ejecutiva y Secretaría Técnica, por el abatimiento de la corrupción. Es cuanto. Gracias, aspirante. ¿Todavía tiene un tiempo más? ¿Quiere agregar algo más en esta parte o con eso sería suficiente? Yo creo que con eso es suficiente, más bien espero las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Al contrario. Pasamos entonces
a la parte de preguntas y respuestas. Como le repetía, vamos a hacer primero las preguntas, los comisionados, y luego daremos 15 minutos ininterrumpidos para contestarlas. Si quieres, sugerimos hacer algunas anotaciones para poder dirigir las respuestas. Por favor, comisionada Nelly, empezamos en este orden. Gracias. Bueno, pues primero que nada agradecerle su presencia, agradecerle su participación en este procedimiento y en esta entrevista. Y pues realmente ya con buena parte de su exposición realmente ya está contestando una parte de la pregunta que le voy a hacer. Quizás solamente es ahondar un poco más en lo que ya dijo, pero justamente mi pregunta va dirigida a un tema que usted ha estado exponiendo, en el sentido de que, y ya lo mencionó usted, bueno, actualmente si se realiza una encuesta con la población, podremos percatarnos de que la mayor parte de la gente desconoce la existencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y más aún la existencia de un Comité de Participación Ciudadana. Para el Comité de Participación Ciudadana es difícil lograr que la gente conozca de su existencia y de sus atribuciones, dada la falta de un presupuesto asignado para ello. En tal tenor, si usted llegara a asumir la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, le pido que mencione al menos 2 acciones concretas que incluiría usted en su plan de trabajo para difundir a la población el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, propiamente hablando. Y segundo, si usted estaría dispuesta a incluir en su plan de trabajo y por ende en el presupuesto de la Secretaría alguna acción para que la población conozca la existencia y las atribuciones del CPC y en su caso, ¿cuál sería esa acción concreta? Comisionado, por favor. Doctora, muy buenos días. Muchas Buenos gracias días. por atender este llamado y estar en esta entrevista. En caso de ser designada secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿cuál sería su valoración crítica sobre el nivel de implementación de la política estatal anticorrupción y el plan de trabajo del Comité Coordinador para este ejercicio de 2023? Gracias. 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 Yo en contexto a veces sentimos que se confunde un poco el rol de la Secretaría Técnica en el combate a la corrupción. Quisiera que hablara al respecto. ¿Cuál cree usted que es el rol específico de la Secretaría Técnica en el combate a la corrupción en el Estado? Adelante, comisionado, por favor. Gracias. Muy buenos días, Buenos doctora. días. Mi pregunta va en una cuestión eminentemente práctica que estamos sufriendo aquí en la política que está desarrollando. Y en el caso de que usted fuera elegida como secretaria técnica de la CCEA, ¿cuál sería su estrategia para lograr una integración y buen funcionamiento del Comité Coordinador en torno a los trabajos que establece la Ley Estatal Anticorrupción y en especial a la asistencia a las sesiones, dado el poco o el nulo interés de alguno de sus miembros? Comisionada Marcela, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Brisa, por la preparación, por la disposición, por estar aquí. Mil gracias. Mi pregunta es con relación a las recomendaciones no vinculantes. Justamente este carácter de no vinculantes deja en la potestad de los entes públicos recomendados la voluntad del cumplimiento de aquello que se les señala. Desde esta perspectiva, nos hemos encontrado con algunas recomendaciones que no se cumplimentan en una primera llamada o segunda o ulteriores oportunidades. De ser el caso, si usted fuera elegida como secretaria técnica, ¿qué tipo de estrategias llevaría a cabo para favorecer un mayor índice de cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes? A partir de ahora, aspirante, tiene usted hasta 15 minutos de forma ininterrumpida para contestar las preguntas. Sugerimos la respuesta sea dirigida a cada integrante en función de su pregunta. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues complejas las preguntas, porque básicamente tienen que ver con individuos y sabemos que cada individuo es una forma diferente de pensar. Sin embargo, bueno, pues creo y tengo confianza de que al menos en la primer pregunta podemos llegar a un momento individual de consenso, en el sentido de que el Comité de Participación Ciudadana es el motor generador de este sistema anticorrupción. Porque básicamente una de las cualidades que tiene justamente desde su instalación es que precisamente los invita a los ciudadanos.
les dice, vengan, que necesitamos saber cuáles son sus necesidades, y bueno, pues ustedes me dicen que tienen bastante problema con respecto a la corrupción, que hay peculado, que hay justamente de repente acciones no favorables por algún titular, pero necesito que me vengan a orientar, pero no solamente que me vengan a orientar con respecto a cuáles son sus problemáticas, sino también a proponer cuáles serían justamente los ajustes que necesitamos hacer para poder proponer acciones en favor del abatimiento. Por lo tanto, bueno, pues si lo vemos desde ese punto de vista, la misma ley tiene justamente dentro del Comité de Participación Ciudadana un elemento muy interesante que puede ser sumamente explotado, y es justamente invitar a las organizaciones civiles para que nos conozcan, para que sepan qué se está realizando en este momento, pero también para que propongan qué es lo que se necesita hacer. Para mí es muy importante hablar de los derechos humanos, pero también hablar justamente de la población vulnerable y hablar justamente desde la perspectiva de género, porque justamente mucha de esa población tiene inquietud, pero no sabe hacia dónde ir. Entonces, a la sociedad, de manera general, al Comité de Participación Ciudadana, necesita justamente vincularse. ¿Cómo? Bueno, pues para mí ha sido muy importante a través de una de las primeras versiones que puse en el plan de trabajo, es pues acercarnos a los más pequeños, a la educación. En la educación tenemos el por qué, el dónde y hacia dónde vamos. Sabemos que en el momento de que se hagan mejores acercamientos con la población, bueno, pues vamos a tener mejores resultados, porque entonces no les vamos a decir esto es corrupción y muchos van a decir ya lo conozco, sino cómo vamos a combatir la corrupción. Entonces es para mí sumamente importante que se conozca el CPC, porque es justamente ahí donde vamos a encontrar la vinculación con el punto nodal de la existencia del sistema anticorrupción, la sociedad. En el caso de la valoración crítica del plan de trabajo que se lleva a cabo hasta este momento y la política, es que hasta este momento, bueno, pues yo hablé de los elementos buenos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, tenemos una plataforma, tenemos 6 sistemas y en este momento están 3. Tenemos justamente toda la estructura, porque en un primer momento incluso había estados que no habían podido ni siquiera conformar un CPC, menos un comité coordinador, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchas cosas buenas, al menos en Aguascalientes, y también tenemos justamente un elemento importante y que pocos lo hemos visto, es nuestra posición geográfica. Para ser un referente a nivel nacional, como ya lo he mencionado, tiene que ver incluso nuestro posicionamiento geográfico, porque ese es el que nos ha permitido ser lo que somos hasta este momento, porque nos voltea a ver la perla de Occidente. No, estamos muy cerca, relativamente incluso, del centro. Nos pueden ver los del norte, y lo vimos justamente en la reunión que tuvieron el año pasado, donde se tuvieron justamente la asistencia de bastantes miembros y secretarios técnicos de los sistemas locales anticorrupción. Entonces, me parece que ese es un punto muy interesante. Sin embargo, existen áreas a fortalecer. Y esas áreas a fortalecer tienen que ver precisamente con una cuestión de que no hemos medido. La medición es compleja, y más en política pública. Necesitamos justamente valorar nuestros indicadores y ver si estos están correctos, certeros y constantes, porque si bien hay un plan de implementación y en ese hay un programa de medición, bueno, pues tendremos que ver si las condiciones dentro de Aguascalientes son las mismas de las otras 32 o incluso a nivel nacional. Entonces, eso causa una reserva para medir. Además
de que las medidas que se están estableciendo no son a corto plazo. Nosotros veremos que hay cuestiones que verán su luz a mediano y largo plazo. Y un último elemento, que ese es un punto que yo dejo muy sensible, es: se ha trabajado mucho, pero se ha visto un problema muy especial porque no hay una protección al denunciante, pero también no hay un momento en el que se diga, hay un resultado, mira qué es lo que tenemos, ¿no? Fue detenido por esto, aquí, estos son los resultados por la investigación fulana. Entonces, es compleja la visión de la valoración, y en dos partes, bueno, pues he podido exponer lo que yo hasta este momento creo. Tenemos cosas muy buenas y tenemos un momento de hacer un parteaguas, y justo este momento del cambio de estafeta de secretario técnico será un momento para ver y definir el rumbo de las acciones y del plan de trabajo. Ahí añado que algo que me ha parecido sumamente importante de la Secretaría Técnica es que es transeccional, es decir, algo que nos deja a nosotros que no existe un compromiso con respecto a lo político. Y con esto me añado a la tercera pregunta. Es decir, la Secretaría Técnica es técnica, ese es su rol, es un proveedor de insumos, no tiene que ver nada con lo político, y la sociedad tiene que verlo de esa manera. La persona que responda a la Secretaría Técnica responde justamente a una cuestión autónoma, como su mismo surgimiento y origen dio. Necesitamos dejar de lado esa perspectiva para poder justamente implementar las acciones, y que incluso se sienta una vinculación real entre ciudadanos y actores políticos, porque creo que es el punto de respuesta a la pregunta 4. La baja asistencia luego que se puede dar en el comité coordinador, y sobre todo debo de aclarar que este comité coordinador tiene el plus, a diferencia de otros comités coordinadores, de hablar de los invitación a los municipios a través de sus contralores, es sensibilizarlos, ¿no? Esto no es político, ni tampoco te vamos a poner la lupa, sino que queremos que nos ayudes y que promuevas planes, diseño en planes, acciones, evaluaciones, etcétera. Esa es nuestra labor, no solo como servidor público, sino como ciudadano. Entonces, básicamente tiene que ver con eso. No le vi problema con respecto al orden de las sesiones, porque queda muy claro en la ley, incluso que algunos son 3 meses, otros 4 meses, y no choca. Eso yo lo descarto. Yo me iría más bien por la parte de sensibilización, que esto no es una cuestión política, sino de abone. Y finalmente, bueno, pues las recomendaciones no vinculantes están establecidas en la ley. El problema radica en que la misma ley del sistema estatal anticorrupción manifiesta que estas las platica, las entrega, las envía a través de oficio al secretario técnico. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que a partir de ahí tienen 15 días, pero ahí hay una laguna. Tienen 15 días y luego ni la vieron, ni la analizaron, ni a lo mejor es pertinente, pero no respondieron que no era pertinente o que no aplicaba, sino que acceden al otro recurso y se les pasó, y entonces lo resuelven dentro de los 20 días y simplemente dicen, no nos aplica, no nos atañe o no podemos realizarla. ¿Por qué? Porque justamente el periodo no fue de insistencia, sino fue de laguna, ¿no? Los dejaron ser, y de eso, bueno. Además de que de repente hay muchas acciones que ellos creen que no son convenientes, pero
me pregunto yo si no es conveniente un código de ética, ¿no? Por ejemplo, que a muchos de los entes les hace falta. Entonces, es cuanto y me quedo aquí. Perfecto. Todavía tiene algo de tiempo para contestar. ¿Quisiera usted agregar algo para cerrar esta entrevista? Pues agradecerles la entrevista, agradecerles el tiempo, agradecerles el proceso. Ha sido un proceso muy rico hacia mi persona. Tengo que mencionarlo que no solamente en acervo, porque me ha enriquecido en todos los sentidos, sino también en mi persona, en mi fase como ciudadana, madre, profesionista, en donde volteo y digo, ¿y por qué no una mujer dentro de la Secretaría? Una mujer con trabajo, una mujer con ética, una mujer con constancia. Entonces, esos fueron los elementos que me animaron a estar aquí frente a ustedes, al escrutinio público y a la Cámara, pero sobre todo, bueno, pues a la sensación de dejar un antecedente para los jóvenes, para los que vienen, para mis estudiantes, que todos y cada uno de nosotros debemos de estar aquí, de participar y de levantar justamente la voz en favor de acciones en combate a la corrupción. Es cuanto. Que tenga muy buen día. Gracias igualmente, gracias por su mensaje final. Con esto damos por terminada esta entrevista, pedimos parar la grabación. Le agradecemos nuevamente.